evaporación y el balance hídrico de cuencas. Sean ustedes todos bienvenidos a esta clase. Estudiantes, bienvenidos a esta clase de hidrología. Hoy vamos a explicar el proceso de la evaporación. La evaporación es un proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, pasando directamente a la atmósfera en forma de vapor. Nosotros establecemos un calor latente. Ese calor latente es aquel que nosotros establecemos, o ya sea para experimental o teóricamente, a partir de la masa de agua que se va a generar con la masa de agua un calentamiento, y ese calentamiento me va a generar vapor. Entonces se denomina calor latente de evaporación o vaporización al calor absorbido por unidad de masa de agua para realizar el estado de cambio, pasar de estado líquido a estado gaseoso. Eso es lo que nosotros hacemos con la evaporación, establecer el calor latente de evaporación. Para eso nosotros establecemos varios elementos que hacen parte de la evaporación. Uno de ellos es la transpiración. ¿Qué es la transpiración? Es el transporte y evaporación del agua desde el suelo a la atmósfera a través de las plantas, principalmente en las hojas. ¿En dónde se produce eso? Se produce en los estomas de las hojas. Acordémonos muy bien que la evaporación se produce las 24 horas del día, debido a que inclusive en la noche se está generando transmisión de calor de cuerpos de un cuerpo a otro. Entonces el suelo puede generar traspaso de calor, transferencia de calor al agua, y se puede establecer que la evaporación se genera a las 24 horas del día, mientras que la transpiración solamente se genera cuando hay horas luz. ¿Por qué? Porque los estomas de las hojas se abren solamente cuando hay horas luz. La transpiración como fenómeno biológico se toma a partir del agua en el suelo. Las plantas toman el agua en el suelo a través de sus raíces para su crecimiento, y el resto de agua lo utilizan. Las plantas son muy sabias, digámoslo así, porque ellas utilizan solamente lo necesario para sobrevivir, y el resto expulsan exceso de agua. Cuando lo expulsan, están haciendo un equilibrio de agua para su supervivencia. Entonces creo que ustedes en meteorología han visto indicadores bioclimáticos correspondientes al crecimiento de las plantas, ¿sí? Como el índice de aridez, el índice de precipitación, que son indicadores que me permiten ayudar al crecimiento de las plantas. Factores que influyen en la transpiración son, pues hablamos de en la atmósfera, todo correspondiente a la temperatura, la humedad y la velocidad del viento. Tenemos la humedad del suelo. Si el suelo está muy seco, las raíces no pueden absorber el agua desde el suelo, lo cual luego va a ser evaporado o transpirado. Y lo otro es el tipo de planta. Sabemos que las plantas tienen unas características especiales de acuerdo al clima en que se encuentran. Entonces no podemos, por ejemplo, pedirle a una planta que genere evapotranspiración en una zona árida, por ejemplo. Ellas lo que van a hacer al contrario es van a retener y van a conservar el agua en sus hojas. Entonces las plantas buscan la manera de generar un equilibrio para su crecimiento y también para su supervivencia, porque por ejemplo ustedes un día se van de paseo y las plantas se dan cuenta que no las están regando en el tiempo establecido. Entonces ellas lo que hacen es absorben poco a poco en las raíces hasta que se pierda toda la humedad del suelo, y ahí generan lo que se denomina un punto de equilibrio para su supervivencia. Y ahí en adelante pues empieza a generarse el proceso de marchitez de la planta. Métodos de medición: tenemos el tanque de evaporación. Es un tanque, es un recipiente de tamaño de 1,20 m de diámetro con una altura de 25 milímetros. Este tanque va acompañado siempre de un anerómetro y un pluviómetro. ¿Por qué? Porque este tanque tiene un tornillo. Ese tornillo me va a permitir medir cuánto es la altura
de precipitación que se ha perdido durante el día. Entonces este tanque tiene unas, digamos así, unas falencias en su medida, debido a que como es un recipiente tan grande puede generar pérdidas de agua, pues ya sea por salpicaduras, ya sea por el viento, ya sea inclusive por un mosquito que llegue ahí, o las mismas aves que llegan y toman el agua de ese recipiente. Entonces se van a generar muchas pérdidas. En esta parte tenemos el tornillo micrométrico, que es el tornillo que me va a permitir medir la cantidad de agua que se ha evaporado, ¿sí? Entonces se hacen unas lecturas con relación al tanque y se establece por unidad de área el proceso de la evaporación. Tenemos otro tipo de equipo que es el evaporímetro tipo pinche. Es un tubo de 1 centímetro de diámetro abierto en un extremo y que se tapa con un disco de papel filtro. En el interior se rellena con agua destilada o de lluvia. Evaporímetro tipo pinche, como lo podemos observar, aquí tiene una escala de medición, ¿sí? En esta parte pone el papel de filtro con una tapa, y lo que se hace es evaluar cuánta cantidad de agua de la columna de agua ha bajado durante el día con relación a el interior rellenado con agua. Entonces este evaporímetro tipo pinche me ayuda inclusive a hacer corrección de la fórmula de medición del tanque de evaporación, en donde nosotros podemos establecer que evaporación del tanque va a ser igual a la evaporación del pinche multiplicado por 0.8. Tenemos otro de los factores de la evaporación, es la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es la unión entre la evaporación y la transpiración, ¿sí? Entonces nos interesa saber la cantidad total de agua que se pierde en la atmósfera. Nosotros la calculamos a partir de la evapotranspiración, llamémosla bajo el concepto de ET, evaporación, transpiración, ¿sí? Hay dos tipos de evapotranspiración que nosotros calculamos. Una es la evapotranspiración potencial y la otra es la evapotranspiración real. Llamémosla evapotranspiración potencial, ETP. La definición me dice que la cantidad máxima posible de agua que perdería el suelo por evaporación y transpiración, suponiendo que éste estuviera saturado. Mientras que la evapotranspiración real, llamada ETR, es la que se produce realmente bajo las condiciones meteorológicas de humedad del suelo y de vegetación existentes en un lugar y tiempo dado. Entonces, la explicación más sencilla que puedo dar con relación a la evapotranspiración potencial es el ejemplo que está ahí mencionado, que si yo tengo un cultivo y este cultivo es regado con sistema de riego, entonces me va a generar agua en el suelo porque ha sido regado. Pero entonces si se genera una precipitación en ese suelo, me va a generar una saturación. Entonces, ¿qué pasa? La planta va a tomar el agua, solamente lo necesario, y va a generar un proceso de transpiración, ¿sí? Solamente del exceso de agua. No va a generar de ese flujo de saturación presente en el agua, en el suelo, perdón. Entonces, eso es lo que busca la evapotranspiración potencial, que es una evapotranspiración que se mide bajo condiciones de que el suelo ya presenta humedad, mientras que la evapotranspiración real solamente se da bajo las condiciones de precipitación. Entonces, se dice que esta evapotranspiración solamente se da cuando llueve, no cuando el suelo ya está saturado de agua. Nótese que la evapotranspiración real debe ser menor o igual que la. ¿Cómo se mide la evapotranspiración? La evapotranspiración no se mide directamente, sino que se despeja de acuerdo a las relaciones originadas por el balance hídrico. Este es un esquema de cómo se lleva a cabo el proceso del lisímetro. ¿Qué es un lisímetro? Es un recipiente enterrado y cerrado lateralmente de forma de agua drenada
que permite acumular el agua de drenaje, o sea, esta parte de acá. Entonces nosotros lo que hacemos es tener, aparte, nosotros hacemos en campo el estudio de un sustrato de suelo, ¿sí? Dependiendo del tipo de plantas que nosotros vamos a evaluar. Tenemos aquí un pluviómetro que nos va a indicar cuánta es la cantidad de agua generada durante el día, y tenemos acá un tubo que me va a permitir establecer cuánto es la filtración del agua proveniente de la lluvia. Nosotros calculamos ese recipiente y a partir de ahí establecemos la evapotranspiración real bajo esta relación, que R es la recarga de agua correspondiente a el suelo, el tipo de suelo, evapotranspiración real más infiltración más o menos un almacenamiento. Esa es, entonces nosotros despejamos esa fórmula y a partir de esa fórmula establecemos la evapotranspiración real. El almacenamiento se mide a través de la humedad del suelo. Este es un esquema, un piensa rápido, que nos permite establecer pues lo que les he estado comentando acerca de la evapotranspiración y la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial. Fíjense que es un piensa rápido, unir según corresponda. ¿Cuál de estas imágenes presentan cada una de las opciones correspondientes? Si mi ETR es igual, mayor o menor. Estos son algunos de los métodos más usados para calcular la evapotranspiración potencial. Tenemos el de Hargreaves, que utiliza temperatura de radiación, y otros datos que son importantes que deben tenerse para llevar a cabo esa formulación es la temperatura máxima y mínimas diarias. También tenemos el de Turk, que me pide temperatura y horas reales de sol y la radiación solar, o la de Pinan, que habla acerca de temperaturas reales de sol, la velocidad del viento, y por tabla se obtienen otros parámetros necesarios. Nosotros vamos a calcular la ETP por medio del método Torr-Waite. Solamente necesitamos temperatura y un número teórico de horas de sol. Ese número teórico de horas de sol lo vamos a establecer a partir de unas tablas que van a ser mostradas a continuación. Entonces, ¿cómo calculamos el método Torr-Waite? Primero vamos a calcular el índice de calor mensual a partir de una temperatura media mensual. Entonces necesitamos los datos de temperatura. Por ejemplo, yo necesito los datos de 1999, por ejemplo. Entonces yo tomo los datos de enero hasta diciembre correspondiente a las temperaturas medias mensuales de ese año. Entonces la temperatura de enero, de febrero, de marzo, de abril, y a cada una de esas temperaturas le debo hallar mi valor I. Entonces yo tengo que establecer el valor medio, lo pongo acá, de cada uno de los meses. Entonces es más fácil desarrollar esta actividad pues en una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Para que se pueda trabajar de la mejor manera. Entonces se calcula ese valor de I. Tan pronto yo tenga calculado el I correspondiente en cada uno de mis meses, lo voy a sumar y sumar los resultados de cada uno de mis meses de mi valor de I me va a generar el índice de calor anual. O sea, el índice general, mi general. ¿Para qué necesitamos este índice de calor anual? Para hallar A, que A es la que vamos a tener aquí a continuación, ¿sí? Esta A, que la fórmula de A me dice que es 6.75 por 10 a la menos 7 y a la 3 menos 7.71 por 10 a la menos 5 y a la 2 más 0.01792 por I más 0.49239. Esta fórmula es la de A. ¿Y para qué hallamos A? Para calcular la ETP sin corregir. Y la fórmula de ETP sin corregir es esta, que me dice que es igual a 16 10 por T. Esta T, ¿cuál es? La temperatura media mensual de cada uno de los meses. La I, ¿cuál es la I? Esta I es la I índice de calor anual, la que nosotros hallamos. Y la A es correspondiente a el índice de calor anual, o sea, está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, devolvámonos otra vez, volvemos y le explicamos. Yo hallo un índice de calor mensual llamado I. Después hallo un índice de calor anual, que es la suma de los resultados de I de cada uno de los meses. Después hallo esta fórmula de la ETP sin corregir mediante esta fórmula, en donde tengo que establecer A,
Y esta I que está acá, I a la 3, I a la 2, y yo lo reemplazo con el índice de calor anual, o sea, con la sumatoria de todos los valores correspondientes a el valor de I calculado, ¿sí? Y reemplazo, ¿sí?, en cada una de las fórmulas. Reemplazo mi T, que esta T es la temperatura media mensual, y la I el índice de calor anual, y la A es la calculada, ¿sí? Cuando yo tengo esto, ya me faltaría solamente corregir, y esto se corrige a través de unas tablas que me establecen el número máximo de horas de sol tabulada y el número de días de cada mes. Entonces hago esta fórmula que me dice que la ETP corregida es igual al resultado obtenido de esta fórmula que está acá, multiplicado por n sobre 12 multiplicado por d sobre 30, donde n es el número máximo de horas de sol. Este número máximo de horas de sol, ¿sí?, sale a partir de unas tablas que me indican, por ejemplo, dónde está ubicada mi estación climatológica. Por ejemplo, si mi estación está a latitud 42 grados norte, por ejemplo, entonces aquí me está dando ya los valores de enero, febrero, marzo, abril con 42 grados. O sea, esos 42 grados latitud norte o latitud sur son los grados correspondientes a donde se encuentra ubicada mi estación, en este caso la estación que me está dando los datos de temperatura. Tomando en cuenta dónde se encuentra eso, pues yo voy a establecer cuánto es el número máximo de horas de sol, ¿sí? Esta es la tabla de número máximo de horas de sol, y aquí reemplazo para cada uno de los meses esas horas de sol. O sea, si mi estación tiene, por ejemplo, 20 grados latitud norte, ¿sí?, este valor, por ejemplo 11.0, 11.5, voy a reemplazarlo para hallar mi ETP corregida, ¿sí?, con este valor. Entonces para el mes de enero voy a utilizar este valor, para el mes de febrero este valor, para el mes de marzo este valor, abril, y así sucesivamente hasta diciembre. ¿Por qué? Porque después me dice multiplique eso por D, y D es el número de días de cada uno de los meses. Entonces, ¿cuántos días tiene enero? 31 días. Entonces, multiplico el valor n de la tabla correspondiente con el valor d, que es el número de días, hago esta operación, después multiplico este valor, el resultado que me da, lo multiplico con la ETP sin corregir, o sea, el resultado que me da de esta fórmula, y así obtengo mi ETP. Es bastante sencillo, es fácil de aplicar, y existen también unas tablas que ya me indican, por ejemplo, que ya multiplican directamente el número de días de sol y el número de días de cada uno de los meses. Simplemente entonces se toma, por ejemplo, en este caso, ya esta tabla ya me habla de las unidades de 30 días con 12 horas de sol para cada una. Entonces, si mi latitud es norte o sur, dependiendo de los grados donde se encuentra mi estación, yo ya tengo los valores de cada uno de los meses. O sea, esta fórmula que está acá, esta tabla ya me saca este valor, que es la multiplicación entre n sobre 12 multiplicado por d sobre 30. Eso ya me lo saca de esa tabla, ¿sí? O simplemente hacer la relación paso a paso con esta tabla, que simplemente me indica a partir de la latitud pues entonces aquí me genera los números máximos de horas de sol, y yo simplemente tabulo lo correspondiente a la realización para generar la ETP corregida. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en una estación se tienen los datos de temperatura media mensuales para un periodo entre 1980 y 2000, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Tenemos la temperatura de cada uno de los meses, temperatura media mensual, y nos piden estimar la evapotranspiración potencial diaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, entonces yo tabulo cada uno de los meses, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, tomo en cuenta cada una de las temperaturas, ¿sí?, y voy a hallar mi índice de calor mensual, o sea, mi I, a través de esta fórmula, I igual a T sobre 5 elevado a la 1.514, ¿sí? Y voy a hallar la temperatura que tengo de cada uno de los meses, lo voy a reemplazar acá,
en esa T. Y reemplazo y hallo cada uno de esos valores de I. Para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo, hasta diciembre. ¿De acuerdo? Después me dice, calcule, entonces después dice, ya tengo los resultados, entonces lo que voy a hacer es que sumar esos resultados. Esos resultados me van a dar un valor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tan pronto tenga ese valor, yo lo que voy a hacer es hallar mi A. Hallar mi A partir de la fórmula de A, esta fórmula que está acá, ¿sí? Y voy a reemplazar el resultado de la suma de mi factor I, lo voy a reemplazar en cada uno de estos valores, en I a la 3, I a la 2 y en la 1, ¿sí? Después de tener eso, ya tengo mi A. Para este caso me dio 2.9658.4. Ya me dio mi A. ¿Qué hago? Paso a la siguiente columna y es calcular mi ETP. Mi ETP sin corregir es esta fórmula. Entonces 16 multiplicado por 10 por T sobre I elevado a la A. ¿Cuál I? Este I es el índice de calor anual. Entonces ese I es la sumatoria de todos mis índices. La sumatoria de todos los índices. Mi T va a ser la temperatura de cada uno de los meses. Y mi A, el valor de A que yo calculé. Entonces para todos va a quedar mi A. Y hago esa ETP. O sea, este es el valor de la ETP. ¿De acuerdo? Después de eso, me pide hallar, de acuerdo a eso, me pide establecer la evapotranspiración mensual corregida a través de una fórmula. Es la misma, esa fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula que yo hablo en este caso de esta fórmula, ¿sí? Donde aquí me aparece que es F multiplicado por E, ¿sí? F, que sería esta parte de la ETP sin corregir, y E sería esta operación. ¿Por qué en este ejercicio están tomando la E ya? Porque resulta que esta F de factor correlación, ya hay esta tabla que ya me está indicando lo que les estaba diciendo, que en esta fórmula multiplican esto de una vez, o sea, los números máximos de horas de sol y los días que tiene cada uno de los meses, hacen esta operación. Entonces esta tabla que está acá, dependiendo dónde se encuentre mi estación meteorológica, entonces de la temperatura, ¿sí? Establezco dónde se encuentra la latitud norte o sur, establezco dónde se ubica, a qué grados norte o sur se encuentra y tomo los valores correspondientes ya de cada uno de los meses. Tan pronto tenga esos valores correspondientes, pues aquí me está pidiendo los valores que son los valores de ese factor, o sea, estos valores. Mi estación está ubicada a 10 grados latitud norte, entonces estos valores son los de esta columna que están acá. Después me dice multiplique por la evapotranspiración sin corregir el resultado de cada una de estas, o sea, este valor multiplicado por esto, y me da este valor para cada uno de los meses. Para cada uno de los meses, ¿sí? Y por último me pide que divida la evapotranspiración corregida dividido el número de días. Entonces yo divido por el número de días de cada uno de los meses y ya obtengo mi evapotranspiración real. Ese es el ejercicio correspondiente más sencillo para hablar acerca de evapotranspiración. Aquí tenemos otras tablas correspondientes a la temperatura de acuerdo a los grados y el factor A de índice de calor anual correlacionado. Esta es la bibliografía. Bueno, les quiero comentar que existen ya plantillas correspondientes a el cálculo de la evapotranspiración mensual mediante la fórmula de Torr-Waite. Entonces se la buscan por Excel, por internet. Esta es la plantilla que yo descargué por Excel. Simplemente cambia los valores. Entonces, como les decía, primero tendríamos que tener un valor de temperatura, hallamos nuestro valor de I, hacemos nuestra fórmula de A, de I a, y a partir de esos valores tenemos nuestra
ETP sin corregir. Estos serían los números de días de mes correspondientes a cada uno de los días de los meses. Septiembre de 30 días, octubre de 31, noviembre de 30 días, diciembre de 31 días, ¿sí? Y estos serían los valores de hora luz, por ejemplo, correspondientes, ¿sí? En el caso de la tabla que yo les mencionaba anteriormente con relación a las donde se encuentra ubicada mi estación, en este caso de los valores de temperatura que yo tomé. Entonces pongo ahí los valores y aquí me genera automáticamente la fórmula. Simplemente tengo que meter los valores del número de horas luz y ya me genera la ETP correcta. Entonces aquí están las fórmulas en la parte de abajo que yo les estaba mencionando, como se halla para el valor de A, para el valor de I, para la ETP y la ETP sin corregir. Entonces la ETP sin corregir ya coge el valor de ETP sin corregir y establece por los números de días, en este caso 30, ¿sí? Multiplicado por N, que es mi número de horas luz, dividido 12, que es cada uno de los meses, y ya me genera esta fórmula, me genera este valor. Y esta sería la ETP que se tendría de su zona. Es bastante sencilla de manejar, es una tabla bastante sencilla, ustedes la pueden encontrar por internet. Yo la acabé de bajar de internet, ¿sí? Entonces aquí está la página para que la descarguen. Mil gracias.